Bien, después de alabar a Dios y dirigirnos a Él a través de hermosas canciones, ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar de sus principios, pero con una actitud de disposición a obedecer a lo que Él nos hable hoy. Continuamos con nuestra serie Influencer. Y el domingo pasado estuvimos concluyendo que si no te esfuerzas por ser de ese impacto positivo a quienes te rodean, entonces no vas a servir para nada. Suena muy drástica esta declaración, pero es una realidad bíblica. Sabes, tu influencia no puede estar determinada por sencillamente tu fama, el reconocimiento de otros, o por tus logros académicos, logros económicos. Evidentemente, alguien con estas características, será escuchado, ¿no? Y será respetado incluso por los demás, pero no necesariamente será una persona de influencia a la manera de Dios. Aquí se trata entonces es de vivir a la manera de Dios y no vivir a nuestra forma, a nuestra manera, según nuestros principios. Creo que está más que demostrado que lo que hoy estamos viviendo y sufriendo es porque muchos han tomado decisiones según su forma de ver las cosas, según su manera de vivir, y han dejado a un lado los principios de Dios. Y estamos como estamos, precisamente por eso. De modo que tu influencia va a estar determinada no por lo que hagas, sino por lo que tú eres en Cristo Jesús. Lo que puedas hacer, pero basado en los principios, en las verdades infinitas, absolutas de Dios. Ahora, ¿qué puedes hacer específicamente hablando de una manera más concreta? Si yo debo esforzarme y decido en todo caso esforzarme en ser esa influencia positiva a los que están a mi alrededor, y esa influencia no tiene que ver con fama, reconocimiento, logros académicos, económicos, ni nada de eso, entonces, ¿qué tipo de influencia estamos hablando? ¿Qué tipo de influencia positiva estamos hablando? ¿Y qué debo hacer para tener ese tipo de influencia? De modo que mi vida sí valga la pena y tenga ese valor a la manera de Dios. Algo muy sencillo, pero a la vez determinante. Proverbios capítulo 18, verso 13 nos dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Un texto, un principio totalmente confrontador. Dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿A qué se refieren con esto? Sabe, muchas veces nosotros creemos que escuchamos a las personas. Muchas veces pensamos que el esposo o la esposa se escuchan, se comunican bien, que en la familia hay una buena comunicación, pero los problemas en los cuales se encuentran muchas veces nos demuestran que efectivamente no hay una buena comunicación. Y toda la falla fundamentalmente se encuentra en la incapacidad de escuchar. Hay un sociólogo chileno, filósofo y experto en temas del coaching. Él se llama Rafael Echeverría. Y él dice lo siguiente, en lo que tiene que ver con el escuchar, ¿no? Dice lo siguiente: es el escuchar, no el hablar, lo que confiere sentido a lo que decimos. Por lo tanto, el escuchar es lo que dirige todo el proceso de la comunicación. ¿Sabe? Según esta declaración, el escuchar va a determinar la comunicación efectiva en la pareja o entre las personas. Una escucha efectiva, entonces, va a producir una comunicación, un hablar efectivo. Quiere decir entonces que muchos de los problemas que nos encontramos es porque no hay una escucha efectiva. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Que a fin de cuentas es lo que más nos interesa, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Y hay una historia muy interesante en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento,
El reino de Israel estaba dividido, había el reino del norte y el reino de Judá, que estaba al sur del territorio. Sucede que habían ya 3 años de paz en la región. Y el rey de Judá va a visitar al rey de Israel, que está en el norte, y en la conversación el rey del norte le dice a Josafat, que es el rey de Judá, le dice: hey, hay un territorio que todavía no he posesionado. Hemos tenido un periodo de paz y no hemos tomado ese territorio. ¿Me acompañas a la guerra para tomar ese territorio? Palabras más, palabras menos. El rey Josafat le dice: bueno, por supuesto, estamos a la orden, ¿no? Pero ¿hay algún profeta a quien podamos consultarle? Entonces el rey del norte dice: bueno, por supuesto, tengo casi 400 profetas, ¿no? Yo puedo imaginarme esa conversación, casi 400 profetas a quien les puedo consultar. Y los manda a llamar. Efectivamente les pregunta si puede ir o no a la batalla. Y por supuesto, lo que él escucha de sus profetas es la siguiente respuesta: por supuesto, vayan, ¿no? Diríamos nosotros en criollo: échele pierna, échele pichón. Esa victoria está asegurada. En otras palabras, el rey Acab, estaba escuchando lo que quería escuchar de parte de sus profetas. En 1 de Reyes, capítulo 22, verso 8, está la respuesta. Y dice: el rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, ¿no? Replicó Josafat. Luego encontramos que cuando Micaías comparece ante el rey, el verso 15 del mismo capítulo 22 de Primera de Reyes lo relata. Dice así: cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque, su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. Esta respuesta no le convenció mucho al rey. Conocía a Micaías, y en el verso 16 del capítulo 22 le dice, el rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Y es así como entonces, en el verso 17, responde Micaías: vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. En otras palabras, estaba diciendo el rey Acab: si va a la batalla, va a morir, el ejército va a ser derrotado. Obviamente, esta noticia o esta respuesta no era del agrado de Acab. Y aquí se da un principio importante y una declaración que podemos hacer con respecto a la escucha. Y es que si eres incapaz de escuchar, la influencia va a morir. Por lo tanto, la incapacidad de escuchar conduce a la muerte de toda influencia. Escúchalo bien. La incapacidad de escuchar conduce a la muerte de toda influencia. Si en el hogar no hay esa escucha activa, no hay esa oportunidad para escucharse el uno al otro, entonces la autoridad, la influencia que se pretende ejercer no va a existir. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación, porque no hay un buen habla entre la familia. ¿Y por qué no hay una buena comunicación? Porque no existe la capacidad de escucharse. Seguía el verso 19, le dice Micaías al rey Acab, en Primera de Reyes capítulo 22, le dice: por lo tanto, oiga, vean cómo se lo dice, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Me llama la atención y resalto eso: oiga la palabra del Señor. Sin embargo, Acab no escuchó. Entonces, es importante poder determinar, ¿realmente nos estamos escuchando? ¿Sí o no? ¿Qué implica el escuchar? Porque muchas personas pueden oír,
pero no necesariamente escuchan. El oír tiene que ver con la percepción de los sonidos que existen a tu alrededor. Y así, a ver, vamos, pues todos oímos algo, pero el escuchar se le agrega un elemento importante. Además de escuchar los sonidos, interpreto los sonidos. Entonces quiere decir que escuchar es oír más interpretar. Y en las relaciones personales, el escuchar es un factor fundamental para mantener esas relaciones de manera positiva. ¿Cuál es el conflicto que tuvo el rey de Acab? Quizás pudo escuchar a la profecía de Micaías, pero no escuchó realmente la voz de Dios. No supo interpretar lo que el beneficio, o en todo caso, no supo interpretar la profecía o el peligro que estaba por ocurrir en su vida y en el ejército. Ahora, esto nos lleva a pensar, ¿cómo puedes entonces tú tener esa escucha en casa? Y quiero darte rápidamente algunos consejos importantes para que pongas en práctica esto y así tu influencia, porque reitero una vez más, repito, tú eres influyente, aunque no te lo creas, pero estás ejerciendo influencia en alguien o en algo o en las circunstancias. Influencia positiva o negativa, pero tienes influencia. Ahora, para que esa influencia sea positiva, sea según los principios del Señor, entonces considera el escuchar como un factor clave. Y para escuchar y ser influyentes, ¿qué se requiere? Primero, escucha con todo tu ser. Escucha con toda atención. Que la gente pueda percibir en tu corporalidad que estás escuchando. Deja el celular a un lado. No cruce los brazos, sino que mira a la persona a sus ojos. Y de esa manera está demostrando atención plena, total. Y estás diciendo a esa persona, hey, estoy escuchándote. Otra forma de tener esa escucha activa es que no pienses en la respuesta, solamente escucha. ¿Cuántas veces uno está maquinando la respuesta? Sí, la otra persona está hablando y habla y habla y habla, pero nosotros internamente estamos pensando, yo le voy a responder de esta forma. Mira lo que me dijo, entonces tengo que decirle esto otro. Simplemente oímos por allá algunas voces, pero no estamos interpretando el corazón de la otra persona que nos está hablando. Así que limítate a escuchar y no pienses en la respuesta que vas a dar. Tercero, aprende a escuchar lo que no te dicen. Sí, es importante y se puede escuchar lo que no te dicen. Cuando tú interpretas la corporalidad de la otra persona, muchas veces con nuestras expresiones decimos algo, pero nuestro cuerpo dice otra cosa. ¿Ok? Tú le preguntas a alguien, epa, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo estás? Y la otra persona dice, bien. Y es así como se da el caso de aquel esposo cariñoso que llega a casa, abraza a su esposa con todo el cariño del mundo, le pregunta, mi amor, ¿cómo estás? Y ella responde, bien. Wow, ya eso indica que viene problema en camino. Con sus palabras se está diciendo que está bien, pero con su corporalidad, el tono, dice otra cosa. Entonces tienes que aprender a escuchar lo que no te dicen. Y un cuarto punto para escuchar y ser influyentes es el escuchar sin juzgar. Muchas veces la persona está hablando y enseguida nosotros mentalmente estamos maquinando no solamente qué vamos a responder, sino también emitiendo juicios de valor. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Increíble. ¿Y yo qué pensaba? Oh, me ha decepcionado. Qué terrible y tan buena gente que se veía. Y todo eso está en nuestra mente y no nos permite escuchar de una manera efectiva a las personas. Así que, repasando, para escuchar y ser influyente, ¿qué necesitas hacer? Escucha con todo tu ser. Presta atención total con tu cuerpo, incluso a la gente. No pienses en qué vas a responder. Limítate a escuchar y aprende a escuchar lo que no te dicen y escucha sin juzgar. Déjame decirte, la incapacidad de escuchar conduce a la muerte de toda influencia. Repito, la incapacidad de escuchar conduce a la muerte de toda influencia.
tu responsabilidad y es la oportunidad para que te esfuerces. Es totalmente triste, es totalmente doloroso que muchas personas no le prestan atención a esto de escuchar atentamente al que está a su lado. Terminan encerrados en sí mismos, en un círculo de juicios, de condenación. Terminan amargados porque solamente interpretan lo que a ellos les conviene. Así como el rey Acab escuchó solo lo que le convenía, simplemente terminó su vida, terminó en muerte, en derrota total. Tienes la oportunidad de vivir, tienes la oportunidad de que en tu hogar, en tu familia, surja esa unidad que tanto anhelas. Y ahora que estamos en cuarentena, aislados socialmente y estamos encerraditos en casa, esa escucha activa se hace más necesaria, que te puedas esforzar y escuchar atentamente a las personas que están alrededor, porque de ese modo serás influyente. Como te darás cuenta, no se trata entonces de fama, no se trata de tener cosas o tener pocas o muchas, no se trata del reconocimiento de la gente, es sencillamente el empezar por escuchar, aprender a escuchar. Has sido llamado para ser de influencia, entonces que puedas actuar conforme a esa misma naturaleza con la cual te diseñó Dios. Y esto será, amado amigo, amiga, la garantía para esa paz interna. Cuando no somos coherentes, cuando nuestra naturaleza, nuestro diseño hecho por Dios no actúa conforme a como Dios lo diseñó, hay una incoherencia, por lo tanto se generan vacíos, inconformidades, y por más que hagas y tengas muchos logros, no vas a disfrutar de esa paz genuina, real, de ese sentido de logro y satisfacción. ¿Por qué? Porque sencillamente no estás actuando a la manera de Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana a que reflexiones, a que evalúes cómo estás escuchando a quienes están a tu alrededor. ¿Cuál es la posición que estás asumiendo, la actitud que estás asumiendo? Es importante que evalúes que sí, te están viendo, te están escuchando y estás siendo de influencia. Pero sé esa influencia en las manos de Dios. Para algunos entiendo que se le haga difícil, casi que imposible, porque tienen una forma de ser, porque nacieron como son y ese cambio se les hace sencillamente imposible. Yo lo entiendo. Lo entiendo porque el único que realmente podrá ayudarte a hacer ese cambio es Dios. Él podrá borrar ese pasado, darte una identidad nueva. Así que aprovecha esta oportunidad. Tu amigo que nos estás viendo por este canal, yo quiero hacer una invitación a que renuncies ahora a ese tipo de vida, que renuncies a esas actitudes, a esa escucha no activa, sino al oír solamente de manera egoísta. Entrega tu vida al Señor Jesucristo y permite que Él te dé la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Qué tal si haces esta oración conmigo? Yo te quiero ayudar a hacer esta oración de entrega al Señor y decisión de comenzar de nuevo, pero a la manera de Él. Si quieres hacer esta oración, entonces repite junto conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que hasta ahora he vivido esta vida autodirigida. Reconozco que no he escuchado a las personas que están a mi alrededor y he sido egoísta en mis formas de actuar, en mis decisiones, en mis reacciones. Pero también reconozco que por mí mismo no puedo hacer ese cambio y necesito, Señor, de tu intervención. Por lo tanto, te entrego mis pensamientos, te entrego mi corazón. Renuncio, oh Dios, a esa antigua manera de vivir. Oh Padre, recíbeme como tu Hijo, oh Señor. Yo te recibo como mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, dice la Escritura que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa para salvación. Si hiciste esta oración, te felicito. Te felicito. Bendiciones para tu vida vienen aún mayores. Decide ahora, a partir de esta oración,
vivir a la manera de Dios. Tenemos muchos consejos para darte y queremos y podemos ayudarte. Así que puedes seguir nuestras redes que la encontrarás en la descripción de este video. Puedes suscribirte al canal para que nos sigas y así puedas seguir escuchando las instrucciones de parte de Dios que tienen para ti. Para nosotros es un gran placer poder escucharte. Y tú que ya hiciste esta oración, vamos, actívese. Vamos, esa es la forma de hacerlo en la manera de Dios porque Él está contigo. Actívate porque Dios te va a ayudar y te dará las fuerzas. El Espíritu de Dios está en ti y puedes hacer ese cambio porque así Dios lo ha prometido, que estará contigo y que te ayudará. Eres un hombre, eres una mujer de influencia, así que aprovecha esa bendición y ese respaldo de parte de Dios y sé esa influencia positiva en tu familia, en tu comunidad. Dios les bendiga.